Licenciada, es un gusto presentarle al profesor Julio Witt y él va a ser el entrevistado el día de hoy. La pregunta número 1 dice, ¿cómo define el aspecto socioafectivo en el contexto escolar? Yo lo defino como algo importante porque es como cómo manejar las emociones de los estudiantes dentro del aula y también de cómo manejo mis propias emociones para que esto no afecte en el progreso de las clases de ellos y que se saque el máximo provecho posible. Entonces, la pregunta número 2 dice, ¿qué importancia le atribuye al desarrollo socioemocional en sus estudiantes? Eso es bastante importante porque sabemos que la educación en Guatemala es integral y que busca formar no solo a personas o alumnos que tengan conocimientos, sino que también sean capaces de manejar sus emociones. Por lo tanto, el manejar las emociones de todos ellos, aunque es complicado, es bastante importante. Creo que es igual de importante que los contenidos que se enseñan. La pregunta número 3, ¿evalúa aspectos socioafectivos en su práctica docente? Sí, eso es siempre, y todas las clases, porque si no lo hiciera, haría que la clase se vuelva más complicada y que por ende se pierdan los objetivos. ¿Y cómo lo hace? La forma en que lo hago es a través de grupos. Trato de aplicar mucho el trabajo cooperativo para que ellos estén trabajando en grupos. Yo doy clases de inglés y pues además de que trabajar en grupos les ayuda a desarrollar sus habilidades, también pueden interactuar entre ellos y esa es una forma de evaluación de ver cómo van interactuando como clase y como compañeros. A veces no todos se llevan bien. La siguiente pregunta dice, ¿utiliza instrumentos específicos de evaluación socioafectiva? Como tal no, porque creo que es muy volátil. Para alguien puede parecer que cierta persona, digamos, tenga un valor o que sí está comprendiendo bien, pero eso es cuestión de perspectiva. No es como un conocimiento teórico en el que sí hay una respuesta negativa o afirmativa. Esto es, como tal, no manejo una herramienta. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué indicadores o criterios considera que se deben evaluar en lo socioafectivo? Pues más que nada la relación que hay entre todos los estudiantes y de la relación que uno tiene con ellos también. Además de eso, creo que estar alerta a ciertas señales que se puedan dar en la clase. Hay veces que hay algunos estudiantes de que puedan trabajar en grupos y al trabajar con una persona expresen cierta incomodidad, entonces todo eso ayuda. La siguiente pregunta nos dice, ¿en qué momentos del ciclo escolar realiza evaluaciones socioafectivas? Una como tal formal no hago, pero sí voy evaluando en todas las clases, constantemente. Es desde el inicio hasta el final que se hace esa evaluación, desde hacer alguna actividad introductoria o colocarlos a trabajar en parejas, en grupos. Todo ese trabajo que hacen ellos, el desenvolvimiento que tienen, pues yo lo voy viendo, voy monitoreando, porque en esos momentos son actividades que ellos son los que tienen que desarrollar. Entonces yo como maestro no hago mayor cosa como que enseñar, pero sí monitorear. Y dentro del monitoreo no solo vigilo la gramática o los contenidos que se estén enseñando, sino cómo están participando. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué situaciones o actividades favorecen la observación en lo socioafectivo? ¿Actividades para los niños? Bueno, yo creo que, como decía antes, trabajar en grupos es bastante útil. Trabajar en pareja, en inglés, dependiendo la habilidad que se quiera desarrollar, ya sea escuchar, hablar, escribir o leer, se puede dar de distintas maneras, pero creo que las más adecuadas son las que se hacen en grupo y con bastante dinamismo, porque
quita la presión de que estén aprendiendo reglas y lo hace más como de una manera activa y de juego. Entonces se relajan y baja el filtro de como de estrés que puedan llegar a tener y eso ayuda a la propia emocional. La siguiente pregunta nos dice ¿se integra esta evaluación en los informes trimestrales y en los reportes que reciben los padres de familia? Sí, en las notas que se realizan, bueno, en mi caso, hay un cuadro de notas, pero también debajo hay observación. Entonces en las observaciones se va colocando cómo se han portado ellos. Y además de eso, en cada cuadro hay, por ejemplo, habilidad de lectura y se le coloca cómo se ha desarrollado. Por ejemplo, si quiere trabajar con alumnos, no quiere trabajar con compañeros. Pues todo eso yo lo coloco en cada cuadrito y al final una observación general. Entonces, por lo general, los padres de familia sí se enteran, digamos, de cómo van los estudiantes. Sí, a través de las notas pues nos entregan, sí. Y si van a preguntar antes, pues también. La siguiente pregunta nos dice, ¿considera que es viable evaluar lo socioafectivo en su contexto? Pues evaluarlo de la manera en que yo lo he aplicado, sí. Ahora colocarlo en una rúbrica, una checklist, creo que se hace un poquito más complicado porque de hacerlo se hace. Pero al momento de entregar notas o hablar con los papás, pues es muy volátil porque ellos siempre van a decir, mi hijo no es así, él se porta bien, o él no hace eso, no se lo creo. Entonces colocarlo de esa manera, creo que se complicaría un poco más al interactuar con los padres de familia. Pero se puede hacer, sí. Pero siempre hay una gran diferencia entre estos dos. Sí, yo creo que es mucho mejor como dejar solo los comentarios y no ponderarlos. Muchos maestros lo ponderan y hay algunos alumnos que al ponderarles su buena conducta les dan unos 10 puntos y van mal y con esos 10 puntos ganan. Entonces no. Entonces, ¿qué obstáculos se enfrenta al realizar la evaluación socioafectiva? Bueno, como tal es de que es muy ambiguo poder calificar lo emocional de una persona. Todos tenemos maneras distintas de pensar y de actuar, entonces tal vez si hay un desafío o algo difícil sería como encajar todo y que si todos siguiéramos el mismo rumbo, ¿verdad? De que, sí, no se portó bien y sí, eso no se portó bien. Pero para alguna persona puede ser que no. Entonces eso sería. La siguiente nos dice, ¿ha recibido apoyo institucional para implementar esta evaluación? En los lugares que he trabajado, sí. Se maneja mucho lo emocional de los alumnos, siempre están pidiendo saber cómo van cada uno de ellos, cómo interactúan, se entrega un reporte sobre cómo se comportan y pues sí, ellos son los que me han proporcionado ¿cómo se podría hacer? Como la rúbrica o el machote de cómo colocar las notas y colocar algunos comentarios. La siguiente nos dice, ¿ha observado cambios en estudiantes al trabajar lo socioafectivo? Sí, porque ya sea para bien o para mal, hay algunos que reaccionan bien y otros que reaccionan mal, pero la mayoría reacciona bien. En mi caso, pues yo lo que hago es que cuando hay situaciones, por ejemplo, irreconciliables de conflicto, no los coloco a trabajar juntos, porque eso aumenta como que solo el desinterés o la molestia entre ellos. Y pues yo al evitar eso, sí he visto resultados positivos, ya que trabajan bastante bien y se ayudan entre ellos. La siguiente nos dice, ¿cómo responde el grupo ante actividades que se promueven en la empatía, el autocontrol y la colaboración? Bastante bien, creo que es algo de lo que más les gusta a los alumnos ahora, porque la educación ha cambiado, ya no es como antes de ir a sentarse y escuchar al maestro, sino que es más el centro de la educación es el estudiante y como tal
al trabajar en grupos o en parejas, siempre hay alguno que le cueste un poquito más, entonces otro le ayuda. O se van ayudando entre ellos. Cada quien fortalece las debilidades de otro. Lo siguiente nos dice, ¿qué apoyos considera necesarios para fortalecer la evaluación socioafectiva? ¿Qué apoyos considera necesarios para fortalecer la evaluación socioafectiva? Bueno, los apoyos creo que sería de la comunidad educativa completa como tal, desde la administración de los colegios o escuelas, todo el personal docente, los alumnos, por supuesto, y de manera especial los padres de familia, para llegar a acuerdos de qué es lo que se va a evaluar y que a través de un acuerdo, si algo se rompe, pues no exista mayor confrontación entre las partes involucradas. Sí, eso sí. ¿Qué tipo de instrumentos, capacitaciones o acompañamiento les serían útiles? Creo que los talleres, algún tipo de congreso, en donde no solo nos sentemos a escuchar, sino a resolver casos. Que primero se dé la teoría y que luego se planteen casos y en grupo poder resolverlo. O de parte de los colegios también crear capacitaciones para sus docentes o charlas. Tal vez dar algún momento en la semana, si se pudiera, de platicar los docentes de básico, de primaria y especificar qué han notado ellos en ciertos alumnos o grados y cómo lo han manejado. La comunicación pues es bastante importante en ese sentido. Nos dice qué recomendaciones haría a otros docentes o a las instituciones. Pues lo que decía en el punto anterior, de que se den charlas, que se hagan congresos, que se planteen casos y que se resuelvan. Y también formarse, ser uno autodidacta. En internet hay bastantes cursos, o en YouTube, si no se pudiera hacer un curso. En YouTube o en TikTok hay videos educativos en los que uno puede aprender cómo manejar ciertas situaciones o algunas técnicas, implementar didáctica. Y pues yo creo que eso, al momento de hacer las clases divertidas, los alumnos se olvidan de lo demás. Entonces, pues se disminuyen cualquier cantidad de problemas que se puedan dar. Muchas gracias. Y como último, si nos puede compartir unos datos personales, como su nombre completo. Mi nombre es José Julio Witz Bacario. El nivel educativo en el que atiende. Estoy en básico. ¿Y el centro educativo en el que labora? En el Colegio María Auxiliadora fue el último. ¿Los años que ha tenido de servicio? Seguidos han sido 5. ¿Formación académica? Tengo el profesorado de educación media en inglés y actualmente estoy estudiando la licenciatura en administración educativa. Y como último, si ha recibido capacitaciones en el área de socioafectividad. Creo que en María Auxiliadora podría entrar uno que era de talleres salesianos, sentidos salesianos. Pero luego tal como socioafectivo, no. Sí, en los cursos que he tomado o talleres que nos han dado, se menciona siempre el manejo de grupo, el cómo controlar las emociones propias y las de los alumnos, pero es como algo añadido, no es el centro del taller. Muchas gracias. Muy bien.